En este vídeo te voy a hablar de variedades de Carassius en acuarios de agua fría. ¿Quieres aprender sobre variedades de Carassius? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, pues voy a tratar de definir a grandes rasgos e intentar poneros en imágenes las diferentes variedades de Carassius que nos podemos encontrar en las tiendas. Pero antes, un poco de historia de esta especie. Los Carassius son originarios de China y descendientes de la carpa crucial Carassius carassius, que habita en el este de Asia, donde se comenzó a criar y a desarrollar en diversas variedades, extendiéndose poco después por Europa y llegando por último a América. Actualmente existen más de 150 variedades reconocidas, siendo el Carassius el pez más popular y vendido en todo el mundo. Hasta podría considerarse el causante del inicio de la mayoría de aficionados a este mundo de la acuariofilia, ya que ¿quién no ha empezado en este hobby con un pez de agua fría? A consecuencia de los múltiples cruces se han conseguido numerosas variedades, siendo de lo más conocidas el telescopio, el subuquín, el cometa, ojos de burbuja, oranda, etc. Su amplio colorido de rojos, plateados, amarillos, naranjas, negros, cálicos, mate, etc., los podemos encontrar en la mayoría de las tiendas dedicadas a la acuariofilia, donde podemos elegir entre una gran variedad. Variedad común. Son los más habituales de encontrar en las tiendas, dada su resistencia. De cuerpo alargado y estrecho, su forma aerodinámica le permite ser, junto al cometa y el subuquín, los mejores nadadores de las distintas variedades de goldfish. Posee una sola aleta caudal, sus aletas son cortas y con los bordes redondeados. Los colores más comunes son el naranja, rojo, rojo con blanco y el amarillo. Se recomienda que no convivan con peces de nado lento, del tipo de oranda, celestial, burbujas, etc., ya que podrían dejarles sin comer al ser más rápidos y mejores nadadores. Por este motivo hay que evitar ponerlos en un mismo acuario y así evitar la competitividad entre diferentes variedades. Carassius auratus, variedad cometa, muy resistente al igual que el común. Su cuerpo es más alargado y estilizado que la variedad común. Se diferencia de su predecesor por la forma alargada de sus aletas. Todas las aletas son más grandes que las que poseen los de la variedad común. La aleta caudal debe de tener la misma longitud que su cuerpo, siendo sus extremos puntiagudos. Los colores más habituales son iguales a los de la variedad común: naranja, rojo, rojo con blanco y amarillo. Al igual que los de la variedad común, se recomienda que no convivan con peces de nado lento para evitar la competitividad. Variedad subuquín. De forma similar a las variedades común y cometa, se diferencia de ellos por lo llamativo de su colorido. Es de color cálico, fondo grisáceo y manchas rojas, blancas, negras, amarillas, etc. Al igual que las variedades cometa y común, se recomienda que no convivan con peces de nado lento. Hay 4 variedades diferentes de subuquín. El London, de apariencia similar en las aletas al goldfish común, con la diferencia del color cálico característico de los subuquins: manchas rojas, negras, blancas, amarillas y naranjas sobre un fondo gris. Variedad Bristol, de igual color al anterior, siendo su única diferencia la forma de sus aletas. Posee una aleta caudal dividida en 2 lóbulos de forma redondeada. Es más larga, más ancha y más rayada que la del London. Esta variedad es la más difícil de encontrar en las tiendas. American posee una gran aleta dorsal parecida a la de la variedad cometa, largas y puntiagudas, teniendo una sola aleta anal. Su coloración es moteada. También resulta difícil de encontrar en las tiendas. Variedad cometa, de cuerpo estilizado y largas aletas, entre ellas la caudal. Es una mezcla entre un cometa y un subuquín London, de coloración cálico, mezcla de negro, rojo, blanco y amarillo sobre un fondo gris. Variedad telescopio, telescópico o Black Moor. El telescopio, conocido también como telescopio o Black Moor, mono negro, la característica más evidente del telescopio son sus ojos saltones y en forma de globo, los cuales sobresalen de la cabeza en una forma
telescópica y que les hacen tener una visión escasa. Su color más característico es el negro aterciopelado, es el que le da una apariencia muy singular, aunque también podemos encontrarlo naranja, naranja y negro, blanco, cálico, blanco y negro, etc. Su cuerpo es corto y redondeado, posee una aleta doble anal y otra caudal denominada mariposa. Es doble y posee 2 grandes lóbulos en cada lado, típica de la variedad telescópico. Se recomienda que convivan con peces similares para evitar la competitividad. Variedad fantail, cola de abanico. Es, junto a la variedad común, el goldfish más antiguo que se conoce. Tiene una coloración naranja metálica, la cual cambia a mayor intensidad a medida que pasan los años. El cuerpo es corto y redondeado. Sus aletas son grandes y ligeramente redondeadas al final. La aleta caudal está dividida en 2, mientras que la dorsal debe de mantenerse siempre erguida hacia arriba, como desafiante. Es una de las variedades con más resistencia y aguante. Eso le lleva a ser el goldfish más vendido y popular, siendo ideal para aquellos que empiezan en este hobby. Variedad oranda. La característica más evidente de esta variedad la encontramos en su prominente cabeza. Cuenta con el crecimiento del capuchón sobre la cabeza, dejando sin cubrir la boca y los ojos del pez. El crecimiento empieza a formarse a partir del 2.º año de vida. Su cuerpo es corto y con forma redondeada, posee una aleta dorsal sencilla, siendo la aleta anal, pectoral y abdominal dobles. Hay muchas combinaciones de color y los más llamativos y vistosos entre los que se destaca la variedad Red Cap o sello rojo, como también se le conoce. Es el más preciado de las variedades de oranda existentes. Su cuerpo es completamente de color blanco y posee un capuchón rojo en la cabeza, de ahí su nombre. El nado de los orandas es lento, así que se recomienda que conviva con peces similares a él para evitar la competitividad. Variedad escama de perla. El escama de perla recibe su nombre por sus escamas inusuales, son semiesféricas, que reflejan la luz dándole aspecto de nácar. Su abdomen amplio le da un aspecto de pelota. Si a eso le unimos la forma de perlas que tienen las escamas del cuerpo, hacen de este pez uno de los más preciados de conseguir por parte de los aficionados. Su aleta dorsal es sencilla, siendo dobles la aleta anal, pectoral y abdominal. La aleta caudal está dividida en 2, estando ligeramente redondeadas la parte inferior de las aletas. Variedad celestial o miracielos. Como también es conocida esta variedad, es celestial o miracielos. El nombre de celestial hace referencia a la posición de los ojos, los cuales están orientados hacia arriba. Por este motivo, su visión frontal y lateral es muy deficiente. Tiene cierta dificultad para ver a su alrededor, por lo que se tendrá que soltar el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida y la vea a la hora de comer. Existen 2 variantes, el celestial de cuerpo alargado y el del cuerpo corto. Ambos carecen de aleta dorsal, son de nado lento y conviene que no convivan con peces rápidos tipo cometa, común, etc., que le puedan robar el alimento. Variedad ojos de burbuja. Como su nombre indica, el ojos de burbuja posee debajo de cada ojo una especie de bolsa o saco lleno de líquido. Esto hace que esta variedad sea una de las más delicadas de mantener y propensa a las lesiones. Requiere de un acuario libre de sustrato con aristas, troncos o adornos con punta o filo en las que puedan desgarrarse sus ojos. En caso de desgarro del saco, este volverá a crecer de nuevo siempre que tengamos el agua del acuario en buenas condiciones. Hay 2 variedades, una de cuerpo alargado y otra de cuerpo corto. Carecen de aleta dorsal, siendo el resto de aletas dobles y redondeadas, estando la aleta caudal dividida en 2. Tienen cierta dificultad para ver a su alrededor y para nadar. Será necesario soltarle el alimento a una distancia corta para que la puedan ver. Es recomendable no mantenerlo en acuarios donde hayan peces más rápidos y competitivos del tipo común, cometa, subuquín, etc., los cuales podrían quitarles el alimento. Decir que, dadas sus características, no es un pez recomendado para principiantes. Variedad ranchu. Esta variedad es poseedora de una cabeza prominente y parecida a la que posee la variedad oranda. Cuenta con un capuchón prominente en la cabeza. Tiene la curva de la espalda dorsal muy pronunciada, cuerpo corto y en forma de huevo, ovalado, abultado y rechoncho. Carece de aleta dorsal, al igual que la variedad celestial. La aleta caudal es corta y doble, con forma de V redondeada a las puntas.
El cabeza de león es la variedad americana del ranchu. Tiene una morfología muy similar al ranchu, dándole un aspecto muy parecido. La diferencia la encontramos en la proporción del capuchón y en la curva de la espalda dorsal, más aplanada en el cabeza de león, siendo la aleta caudal de la misma forma que la del fantail. También están las variedades de ranchu chino, de cuerpo rechoncho y cabeza abultada, y el ranchu japonés, con la aleta caudal más pronunciada que la anterior. Son peces de nado lento, por lo que se recomienda que habría que mantenerlos en acuarios con otros peces similares o de nado lento. Variedad Ryukin. De apariencia muy similar al fantail, salvo por su prominente joroba dorsal justo después de la cabeza. Otra característica es su doble aleta caudal, la cual es más alta, ancha y larga, con una elegante caída, siendo sus lóbulos estrechos. Las aletas pectorales y ventrales deben ser dobles y de longitud moderada. Se pueden encontrar en rojo, negro y blanco o ambos combinados. Variedad pompón, originarios de China. Esta variedad, denominada pompón, debe su nombre al crecimiento nasal que posee en la parte superior de la cabeza. Este crecimiento nasal, denominado pompón, está compuesto por dos pompones de piel, la cual crece en dobleces. Su forma es redondeada y simétrica, variando de tamaño dependiendo del pez. Este pompón no volverán a regenerarse en caso de pérdida. Mencionar que originalmente esta variedad carecía de aleta dorsal, siendo en Japón, y debido a las diferentes cruces a las que se ha visto expuesto durante años, más tarde surgió una variedad con aleta dorsal. Dicha variedad con aleta dorsal recibe el nombre de Hanafusa. Su cuerpo tiene forma de pelota o huevo, su espalda es lisa y las aletas anal, pectoral y abdominal deben de ser dobles y redondeadas. Su aleta caudal debe estar dividida en dos. Destacar también que son peces delicados y por lo tanto difíciles de contraer enfermedades. Por tanto, fáciles de que contraigan enfermedades. Variedad Veiltail, cola de velo. El Veiltail o cola de velo, como también se le conoce, es muy similar en forma al fantail. Su cuerpo en forma de pelota o huevo, pero sin estar del todo redondeado. Se destaca de su predecesor por el largo de las aletas y por la aleta caudal, que tiene una ligera inclinación hacia abajo, donde los mejores ejemplares poseen la cola más larga y con los bordes cuadrados. Todas las aletas son dobles menos la aleta dorsal, que es simple. El borde de la aleta caudal es recto, sin bifurcaciones o lóbulos redondeados. Debido al tamaño de las aletas, esta variedad es propensa a contraer diferentes enfermedades, tales como hongos, parásitos o putrefacción de las aletas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de la reproducción de los Carassius. ¿Quieres aprender sobre reproducción de Carassius? Pues estate muy atento. Por cierto, ¿te has suscrito ya? Ayúdame a compartir este vídeo y a hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Estamos en una época propicia para que nuestros Carassius se reproduzcan y viendo el interés que despierta el tema, las consultas y las experiencias de algunos compañeros del foro de Portalpez, os dejo este videoartículo con el que podréis haceros una idea de cómo es el proceso y la forma en que podemos conseguir con éxito su reproducción. La reproducción del Carassius auratus. Esta es la fase más apasionante de la vida de nuestros peces y la que puede darnos más satisfacciones después de haberlos disfrutado y cuidado durante varios meses en nuestros acuarios o estanques. Si ahora somos capaces de proporcionarles las condiciones adecuadas para que puedan reproducirse, será muy sencillo conseguirlo. Mantenimiento y cuidados previos para los peces reproductores. Para que nuestros Carassius lleguen a su madurez sexual en plenas condiciones, antes deberán haber tenido unos cuidados básicos imprescindibles para su buen desarrollo. Los primeros meses de vida son los más importantes para un buen crecimiento. Los 2 puntos más importantes para conseguirlo son: primero, proporcionar las mejores condiciones de agua posibles con cambios frecuentes para mantener los compuestos nitrogenados a cero. Y segundo, proporcionar una buena alimentación basada en papillas mixtas de vegetales y proteínas de pescado, crustáceos y alimentos secos de buena calidad. A la edad de 14 a 16 meses, los Carassius alcanzan la madurez sexual. Por lo tanto, puede que hagan sus primeras puestas al año siguiente de haber nacido,
con un tamaño aproximado de 12 a 14 centímetros, aunque lo aconsejable sería esperar a los 2 años cuando sus cuerpos estén más formados. Los meses de otoño son muy importantes para la formación de las huevas en las hembras y el esperma en los machos. Su alimentación en esta época será la misma que el resto del año en acuarios y en estanques un poco más copiosa y rica hasta que las temperaturas desciendan por debajo de los 12 grados, en que deberán ser más ligeras o nulas por el descenso de su actividad y de su metabolismo. Aproximadamente en marzo-abril, cuando las temperaturas se recuperen y estén por encima de los 12 grados, volveremos a alimentarlos empezando con comida de fácil digestión, como papillas vegetales, y completándola poco a poco con más proteínas. En acuarios sería ideal dejar que la temperatura descienda sin la instalación de calentadores hasta los 14 o 15 grados. Diferencias sexuales y comportamiento reproductor. Diferencias sexuales. La diferenciación de los sexos será más fácil y evidente en los meses de primavera cuando empiezan a subir las temperaturas. Las hembras generalmente crecen más que los machos, mostrando un cuerpo más redondeado y abultado en el abdomen. Su papila genital es más prominente. Los machos son más esbeltos, no muestran abultamiento en su papila genital y en sus opérculos y aletas pectorales aparecen unos granitos o tubérculos que tienen como función permitir al macho un mayor contacto con la hembra en el momento del cortejo reproductor y el desove. Comportamiento reproductor. Cuando la temperatura del agua se acerca a los 20 grados, el comportamiento de nuestros peces va cambiando y se muestran más activos, con más apetito y empiezan las persecuciones entre ellos. Generalmente el pez perseguido es hembra y los perseguidores son los machos. Es en este momento cuando debemos observar y seleccionar a los peces reproductores para pasarlos a un acuario o estanque de cría. Sería aconsejable que fueran de la misma variedad y de la mejor calidad posible, sin taras o defectos, para que su descendencia sea igual o mejor que sus antecesores. Reproducción natural en acuario de cría o estanque. Llegado el momento, preparamos un acuario o pequeño estanque libre de decoración y de otros peces. En un estanque solo dejaremos alguna planta como Ceratófila, Cabomba, Elodea, Pistia, flotante, etc. o una mopa para que puedan frezar. En el acuario debemos tener un filtro maduro de esponja accionado por compresor de aire, que podamos pasar a otro acuario o un cubo mientras dura la puesta, y como base de puesta alguna planta como Ceratófila, flotantes, etc. Elección de los reproductores. Escogemos a los padres reproductores. Deben ser preferiblemente adultos de más de 2 años, sanos, bien formados de variedades y morfologías parecidas. En un acuario, mejor solo un macho por cada hembra. Si la hembra es grande, podemos poner 2 machos. Debemos vigilar y controlar en todo momento su comportamiento para que la hembra no sufra en exceso y quede totalmente agotada o estresada. Una vez realizada la puesta, debemos retirar a los padres para que no se coman los huevos y ponemos otra vez el filtro a las 2 o 3 horas de la puesta. En un estanque tendremos en cuenta también que haya vegetación cerca de la superficie donde hacer la puesta. Durante las primeras horas del día realizarán la puesta, que puede durar varios días. En este caso, para que no se coman los huevos fecundados, podemos poner como base de puesta unas tiras de mopa o similar que retiraremos a un recipiente o protegemos dentro del mismo estanque con una malla. Reproducción artificial o manual. Este método es el más utilizado por criadores profesionales para producir peces en cantidad y de calidad. Suelen utilizar hormonas para estimular y producir más y mejores huevos y esperma. En el caso de peces grandes, los sedan para poder manipularlos fácilmente. Para la fecundación se usa un recipiente como un plato hondo o un tupper con muy poca agua. La ajusta para que los huevos queden cubiertos. Se empiezan por extraer las huevas de la hembra, presionando ligeramente el abdomen con 1 o 2 dedos en dirección al ano. De esta forma saldrán gran cantidad de huevos, entre 200 y 600 o más según el tamaño de la hembra. Acto seguido se realiza la misma operación con el macho, vertiendo el esperma sobre los huevos. Se mezcla todo con una pluma o similar para romper los huevos durante 1 hora. En este tiempo, los huevos fecundados aumentarán de volumen. Después se pasan a un acuario o recipiente con aireación y a los 4 o 5 días eclosionarán las larvas. Este método no es aconsejable realizarlo por aficionados si no estamos seguros o no lo hacemos de la forma correcta, porque podríamos lastimar a nuestros peces.
Cuidados de las larvas y alevines. Una vez han eclosionado las larvas, absorben su saco vitelino durante 2 días. Después se alimentarán de pequeños invertebrados durante 3 semanas. En un estanque maduro será más fácil criarlos porque encontrarán de forma natural rotíferos y otros invertebrados. En un acuario deberemos proporcionarle estos alimentos. Lo más sencillo es eclosionar náuplios de Artemia salina en un recipiente aparte y dárselos varias veces al día. También podremos alimentarlos con comida en polvo comercial. Pasado este tiempo aceptarán cualquier tipo de alimentos. Es muy importante durante este tiempo mantener la calidad del agua en perfectas condiciones con sifonados y cambios de agua diarios, sobre todo en un acuario, ya que son muy sensibles a las altas concentraciones de compuestos nitrogenados y a la falta de oxígeno. Suscríbete para no perderte los siguientes vídeos y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de otros peces de agua fría para nuestros acuarios. ¿Quieres aprender sobre qué otros peces meter en tu acuario de agua fría? Pues este es tu vídeo. Normalmente relacionamos el nombre de peces de agua fría para acuario o estanque solo con el pez rojo Carassius auratus y la carpa koi Cyprinus carpiu. Pero hay otras especies y variedades que pueden vivir en acuarios y estanques sin calefacción. Aunque son muchas, vamos a enumerar las que podemos encontrar fácilmente en tiendas de acuariofilia y que por tanto no están en peligro ni son especies invasoras, y su comercialización está regulada y es legal. Vamos a proponer varios tipos de acuarios que podemos preparar según los tamaños de las peces, su compatibilidad y su situación geográfica, más o menos las que podríamos llamar un acuario biotopo. Acuario comunitario europeo. Deberíamos partir de un equipo completo, sin calentador, una urna de una capacidad de unos 150 litros como mínimo, una filtración bien dimensionada y externa a ser posible. La iluminación estándar puede ser válida para mantener plantas como Ceratophyllum demersum. En este los Carassius serán los protagonistas principales, pero podríamos acompañarlos de especies compatibles, como por ejemplo el misburno, de la familia Covitidos. Su hábitat, originario del Asia nororiental, vive en ríos arenosos de poca corriente y márgenes de lagos de baja montaña. Aparece introducida en algunos ríos de Europa occidental e islas británicas. Morfología, mide entre unos 5 a 10 centímetros. Tiene el cuerpo alargado y la cabeza aplanada con 6 barbillas y una espina móvil debajo de cada ojo. Su color es oscuro y en el dorso y más claro en el vientre. Muestra 1 o 2 líneas punteadas en los flancos. Alimentación. Se alimenta de larvas de insectos e invertebrados del fondo. Comportamiento. Es un pez pacífico de fondo y de actividad nocturna. Se debe mantener en pequeños grupos de 3 o 4 ejemplares en el acuario. Parámetros del agua. pH 6 a 8 y 7,5. De 6 a 8 a 7,5. GH 3 a 15. Temperatura 8 a 27 grados. Observaciones. Es capaz de sobrevivir cierto tiempo fuera del agua gracias a su capacidad de absorber el oxígeno a través de su intestino, expulsando el aire sobrante por el ano. Esta especie aparece en el anexo 2 del BOE como potencialmente invasora de ríos de la península ibérica. Rodeo, pez rodeo, Rodeus sericeus, familia Cyprinidos. Hábitat. Vive en ríos de llanura y márgenes arenosas con vegetación en ríos de Europa occidental e islas británicas. Morfología. Mide entre 5 a 7 centímetros. Tiene el cuerpo alto de color grisáceo con reflejos verde azulados en el macho. En la parte posterior del cuerpo tienen una franja azul. Alimentación. Se alimentan de larvas de insectos en el fondo y zooplancton. Comportamiento. Viven en pequeños grupos de 3 a 4 ejemplares. Parámetros del agua. 6,8 a 7,5, GH 3 a 15 y temperatura 5 a 25 grados. Observaciones. La reproducción es muy interesante. La hembra deposita mediante un tubo u opositor sus huevos dentro de un mejillón de agua dulce, unio o anodonta, y el macho deposita el esperma en la aspiración del mejillón. Las larvas eclosionan, viven y se alimentan allí 3 o 4 semanas antes de salir al exterior. Acuario comunitario americano.
Deberíamos preparar un equipo completo sin calentador, una urna con capacidad para unos 80 litros como mínimo, una filtración bien dimensionada y externa, a ser posible, una iluminación estándar puede ser válida para mantener plantas como Vallisneria americana. Pez Jordianella floridae, de la familia de Cyprinodontidae. Hábitat: vive en Florida, Norteamérica, en los cursos de agua estancada o de corriente débil. Morfología: mide entre 5 a 6 centímetros. Los machos son verdes, de fondo con estriado rojo y blanco. Representan un punto negro en el final de la aleta caudal y la aleta dorsal. Las hembras son verdes con estriado azul y blanco. También presentan un punto negro en el final de la aleta caudal y en la aleta dorsal. Son omnívoros, alimento comercial, alimento vivo y congelado. Son pacíficos, excepto en la época de cría, especialmente entre machos. Los parámetros del agua son de 6,8 a 7,5, pH 8 a 12 y temperatura 17 a 28 grados. Observaciones. Para reproducirlos se debe preparar un acuario con densa vegetación. Temperatura de 23 a 26 grados. La hembra pone los huevos entre las raíces de las plantas flotantes. Los alevines se alimentan de infusorios y luego pasan a los nauplios de Artemia recién eclosionados. Corydoras paleatus, Corydora marble, de la familia de los calíptidos. Vive en los fondos arenosos de ríos de América del Sur. Mide entre 5 a 7 centímetros. Su cuerpo está cubierto de placas óseas de color blanco y negro con iridiscencias verdosas. Dispone de 3 pares de barbillones en la boca dirigida hacia abajo. Son omnívoros, principalmente larvas de insectos, restos de vegetales. Son pacíficos, deben mantenerse en grupos de mínimo 5 a 6 ejemplares. Su pH entre 6,5 a 7,5, pH 3 a 15 y temperatura 16 a 27 grados. Observaciones. No son aptos para vivir todo el año al exterior en nuestras latitudes por debajo de los 14 o 15 grados. Acuario comunitario asiático. Deberíamos partir de un equipo completo, sin calentador, una urna con capacidad mínima de a partir de 40 a 50 litros, una filtración bien dimensionada y externa a ser posible. La iluminación estándar puede ser válida para mantener plantas como helecho de Sumatra, helecho flotante, hidrófila, poliesperma. Neón chino, de la familia de los ciprínidos. Vive en arroyos de montaña de China, miden 3 a 4 centímetros, cuerpo alargado con el dorso gris oscuro y una línea blanca lateral, las aletas caudal y dorsal rojas. Son omnívoros, se alimentan principalmente de larvas de insectos. Son pacíficos, activos. Viven en cardumen de mínimo 10 individuos. El pH 6,5 a 7,5, pH 3 a 15 y temperatura 5 a 26 grados. Observaciones. Se han conseguido por selección genética ejemplares con aletas de velo y otras coloraciones más claras y brillantes. Pez paraíso, familia Ospromenidae. Vive en pequeños arroyos y remansos en el río Yangtze de China, Taiwán, Vietnam, Japón. Mide entre 8 a 10 centímetros, su cuerpo es alargado y compacto, parecido a los betas. La coloración del macho es muy vistosa, con franjas de color azul y naranja-rojo con una mancha negra y roja en los opérculos. Principalmente es carnívoro, por lo que será conveniente no mantenerlo con peces de menos de 4 centímetros. Puede alimentarse también de larvas de insectos. Es un pez territorial con otros machos. Debería vivir en acuarios específicos, un macho con 2 o 3 hembras, aunque con buena vegetación se puede mantener con otras especies. Los parámetros es un pH de 6 a 8, un pH de 3 a 20 y temperatura de 10 a 26 grados. Observaciones. Es una especie en peligro de extinción en su hábitat. Todos los ejemplares disponibles en los comercios provienen de la cría en cautividad. Chupaalgas de Borneo, de familia Valitolidae. Vive en cursos de aguas rápidas con rocas en ríos de Asia. Mide unos 6 centímetros. Tiene el cuerpo aplanado con las aletas pectorales y ventrales adecuadas para adherirse a las rocas, de color pardo con puntos más oscuros. Básicamente de algas, pero también de microorganismos como zooplancton que encuentran en las rocas y plantas. Así sería su alimentación. Pacíficos, pueden vivir 2 o 3 ejemplares de un mismo acuario. pH 6,8, pH 6 a 15 y temperatura 16 a 25 grados. Observaciones. No son aptos para vivir al exterior, es decir, en estanques, todo el año en nuestras latitudes por debajo de los 14 o 15 grados.
Pez medaca, de la familia Adrinichthyidae. Es un kili que vive en los arrozales del Asia suroriental, frecuentado a veces agua salobres. Mide entre 2 a 4 centímetros, de color marrón amarillo en la naturaleza y blanco, crema o naranja en las variedades cultivadas. Es omnívoro, se alimenta de larvas de insectos, zooplancton y vegetales. Tiene un temperamento muy pacífico, debe vivir en un cardumen de mínimo de 8 a 10 ejemplares. El pH entre 7 y 7,5, GH 8 a 15 y agua un poco salobre, temperaturas 5 a 26 grados. Observaciones. Su corta longevidad, 2-3 años, hace que se reproduzca a los pocos meses de vida. Por esta razón se utiliza en laboratorios para pruebas y estudios médicos. Pez Badis badis. Pez camaleón, familia Badidae. Vive en el curso medio-bajo de ríos con poca corriente del sureste asiático. Miden entre 4 y 6 centímetros. Los machos son algo más grandes y su coloración es mucho más vistosa que la de las hembras. Presentan un color de fondo grisáceo con bandas de colores gris y negro y destellos azulados en las aletas. En variedades cultivadas se han conseguido colores mucho más vistosos como azul marino y negro. También hay otros géneros de la misma familia, muy coloreados como el Dario de color rojo intenso con bandas verticales grisáceas muy tenues. Son principalmente carnívoros, se alimentan de todo tipo de invertebrados y sus larvas. En acuario aceptan Artemia salina, larva de mosquito, Daphnia, etc. Hay que acostumbrarlos a la comida comercial. Es una especie pacífica que puede convivir con gran cantidad de especies pacíficas. La temperatura entre 14 a 30 grados, pueden vivir en aguas de pH de 6,5 a 7,5 y una dureza moderada de 8 a 15. Para observaciones, para lograr reproducirlos la temperatura debe de ser superior a los 25 grados. Acuario comunitario australiano. Deberíamos preparar un equipo completo sin calentador, una urna con una capacidad para unos 80 litros como mínimo, una filtración bien dimensionada y externa a ser posible. Una iluminación estándar puede ser válida para mantener plantas como Vallisneria americana o anubias. Pez arcoíris, de la familia Melanotaenidae. Vive en el curso medio-bajo de los ríos con poca corriente y lagos con abundante vegetación del sureste de Australia. Miden entre 8 a 10 centímetros. De cuerpo ahusado, los machos son algo más grandes que las hembras. Ambos presentan un color de fondo con escamas metálicas azuladas. La aleta caudal es rojo-anaranjada y en los machos los extremos de las aletas dorsal y anal son más puntiagudas. Son omnívoros, se alimentan de todo tipo de invertebrados, sus larvas y de algas. En acuario aceptarán Artemia salina, larva de mosquito, Daphnia, alimento seco comercial, etc. Especie tranquila que puede convivir con otras especies también pacíficas. pH de 6,5 a 7,5, GH 3 a 15, temperatura 14 a 28 grados. Observaciones. Soportan un amplio rango de temperaturas desde los 10 grados hasta los 30 por la latitud, entre los trópicos y el casquete polar, en la que se encuentran con estaciones del año bien marcadas. Por cierto, ¿te has suscrito ya? Ayúdame a compartir este vídeo y hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar. Estanques específicos con carpas y carpas koi. Carpa, familia Cyprinidae. Vive en Europa en embalses y cursos bajos de la vertiente mediterránea. Cuerpo robusto y fusiforme, pudiendo alcanzar el metro de longitud. Presentan 2 pares de barbillones en la boca. Las carpas salvajes son de color gris pardo y las variedades cultivadas multitud de coloraciones, blanco, rojo, negro, escamas metalizadas, etc. Son peces omnívoros que devoran a cualquier insecto e invertebrado. También se alimentarán de algas y plantas acuáticas. Son pacíficos con los de su propia especie y en general con otras especies de cierto tamaño que no puedan ser parte de su dieta. Deben vivir en cardumen. pH 6,5 a 8. GH 3 a 25 y temperatura 2 grados a 26. Observaciones. Es preferible mantenerlos en estanques específicos de gran capacidad con muy buena filtración. Las variedades cultivadas coloridas son los conocidos koi. Esta especie aparece en el anexo 2 del BOE como potencialmente invasora en algunas zonas norte de la península donde todavía no aparecen. Consideraciones a tener en cuenta.
Teniendo en cuenta a los Macropodus opercularis, que deberían vivir preferiblemente en acuarios específicos, las demás especies se pueden mezclar sin problemas según el gusto personal o las medidas del acuario. Todos se pueden alimentar con alimentos comerciales variados y de vez en cuando darles alimento vivo o congelado. Espero que os sirva a muchos aficionados que empiezan normalmente con peces de agua fría. Suscríbete para no perderte los siguientes vídeos y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de control de temperaturas extremas en acuarios de Carassius. ¿Quieres aprender a controlar la temperatura de tu acuario de Carassius? Pues estate muy atento. Por cierto, ¿te has suscrito ya? Ayúdame a compartir este vídeo y a hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Ponemos a disposición de todos los aficionados a los peces de agua fría y en general para todas las especies una guía para mantener las temperaturas de nuestros acuarios dentro de unos límites razonables. En ella se exponen una recopilación de datos y trucos aportados por varios compañeros que podemos ir ampliando con más información y algún brico paso a paso. Primero, deberíamos tener en cuenta, en el caso de los acuarios para Carassius auratus, cuáles son sus necesidades de temperatura ideales y a partir de qué temperaturas debemos tomar medidas para subirla o bajarla y cuáles serían los mejores métodos para conseguirlo. Partimos de la base que el rango de las temperaturas ideales para Carassius está entre los 14 a los 24 grados, pudiendo vivir, si se adaptan gradualmente, la mayoría de variedades de doble cola desde los 10 grados hasta los 29 grados y las variedades común, cometa y subuquín hasta 2 grados de mínima, pero también hay que tener en cuenta el resto de parámetros del agua para que puedan soportar esta variabilidad térmica. Sobre todo los compuestos nitrogenados. Un pez que viva con unos altos valores de amonio o amoníaco, nitritos o nitratos, sufrirá y se estresará con pequeñas variaciones de temperatura antes que otro que viva con estos parámetros correctos. NH3, NH4 y NO2 igual a 0. Y NO3, es decir, nitratos, máximo 20 miligramos por litro. Las consecuencias de la subida de la temperatura del agua del acuario en nuestros peces es una mayor actividad y respiración más acelerada. La razón de este comportamiento se debe a la reducción del oxígeno disuelto en el agua que se produce por un proceso químico natural. A esta reducción de oxígeno se le suma el oxígeno que consumen las bacterias nitrificantes que descomponen los compuestos nitrogenados, más la aceleración del metabolismo de los peces que al estar más activos también requieren más oxígeno. Por esta razón debemos compensar este déficit lo antes posible. En el caso de los Carassius, las temperaturas que empezarían a ser peligrosas las situamos por encima de los 30 grados y críticas por encima de los 34 a 35 grados. Las consecuencias más visibles en nuestros peces por una bajada de temperatura gradual son un menor apetito, menor actividad, etc. Al ralentizarse su metabolismo, en principio los Carassius están perfectamente adaptados a estos cambios en la naturaleza y no representaría ningún peligro si están sanos y no desciende por debajo de las temperaturas más bajas antes mencionadas. En cambio, si el descenso es brusco por una mala aclimatación en el momento de introducirlos, podrían producirles una bajada de defensas y, por lo tanto, aparecer infecciones por bacterias y parásitos oportunistas, o en casos más graves, un choque térmico que podría llegar a producirle la muerte. Conceptos básicos para no aumentar las temperaturas altas estacionales. La ubicación del acuario debe de estar lejos de fuentes de calor, sea de una ventana soleada o radiadores térmicos. Una capacidad del acuario lo mayor posible para que los cambios térmicos sean menos bruscos. Filtración adecuada para el volumen del acuario con un filtro de gran capacidad para albergar los materiales filtrantes y que mueva 4 o 5 veces el volumen real del agua del acuario cada hora.
La descarga del filtro debe de estar dirigida a la superficie del agua, agitándola, porque es ahí donde se produce el intercambio de gases. Una población de peces adecuada al volumen del acuario, a más riesgo de subidas de temperatura, más litros por pez, aceptando como válida la norma de 40 litros por cada Carassius de cuerpo ovoide y de 50 a 60 litros de cuerpo alargado. Una plantación que no sea excesiva para evitar la carencia de oxígeno por la noche, con especies adaptables a un amplio rango de temperaturas y resistentes a los embates de nuestros Carassius, en el caso de tener un acuario bastante plantado, conectar el aireador por la noche. Métodos para aumentar la temperatura cuando descienda por debajo de los 8 grados. Lo más sencillo sería colocar un calentador con termostato adecuado a los litros del acuario, respetando la norma de 1 vatio por litro. Si el acuario está en el interior de nuestra vivienda, en casos de temperaturas extremas, proteger el acuario por spam u otros aislantes y colocar los calentadores necesarios para conseguir la temperatura adecuada. Métodos para reducir la temperatura del agua cuando supere los 30 grados. Agitar el agua con ayuda de un compresor de aire o una bomba de agua adicional. Reducir el fotoperiodo a 6 a 7 horas si está plantado o apagarlo si no tenemos plantas. Destapar el acuario si es una libre sin carcasa superior o levantar las tapas de la carcasa. Métodos para reducir la temperatura del agua cuando supere los 34 grados. Dirigir el aire de un ventilador a la superficie del agua en un acuario destapado o instalar ventiladores para acuario en la carcasa, haciendo un brico si fuera necesario. Circuito de entrada y salida de aire de la pantalla. Al final se trata de instalar también un refrigerador de agua específico para acuario marino, por ejemplo, si las temperaturas son altas habitualmente durante un periodo largo de tiempo. Refrigerador de acuario. Dejar flotando en la superficie una botella con agua fresca de la nevera. Hacer un cambio de agua del 50%. Aditar cubitos de hielo dentro de una bolsa cerrada de forma controlada, empezando por 1 o 2 cubitos, observando en todo momento la temperatura y evitando una caída brusca por debajo de los 28 a 29 grados. Podríamos controlarla con un calentador con termostato. Es importante ir aditando la cantidad de cubitos justa para mantener una temperatura estable, aunque sea a 30 grados. Se pueden hacer también bricos con circuitos de agua del acuario que pasen por recipientes isotérmicos con hielo o agua fresca que ayuden a bajar la temperatura. Pero como en el caso anterior, debemos controlar la temperatura del agua para que no descienda bruscamente, sea con termostatos que panen la bomba del agua cuando descienda de una temperatura determinada, por observación, reduciendo o acelerando el paso del agua por el recipiente, o con un calentador con termostato que se conecte cuando la temperatura descienda por debajo de los 28-29 grados. Si las condiciones de temperatura por la latitud donde vivimos hacen que la mayoría del año sean superiores a 30 grados, plantearse el no mantener esta especie y escoger peces tropicales. Con la llegada de los calores típicos del verano, hemos de tener especial cuidado con las temperaturas, ya que un aumento de la temperatura del agua significa una disminución del oxígeno presente en el agua. Especialmente los peces de agua fría son los que más sufren en los acuarios, ya que tienen unos requerimientos mayores de oxígeno que los peces de agua caliente. ¿Cómo se oxigena el agua? El agua al final se oxigena por osmosis, es decir, el oxígeno penetra en la superficie del agua unos 3 o 4 centímetros y solo esa parte está oxigenada. Por tanto, necesitamos mover esa agua oxigenada en todas direcciones por el acuario. Para asegurarte de que tu acuario está bien oxigenado, asegúrate de que tu filtro mueve bien la superficie del agua, especialmente en verano. Olvídate de los oxigenadores o aireadores, puesto que no oxigenan localmente en la zona, solo oxigenan localmente en la zona donde echan las burbujas. Repito, para que el agua se oxigene bien hay que mover la superficie del agua con un filtro o una bomba. Síntomas. El pez boquea en la superficie del agua y se mantiene todo el rato en la superficie del acuario. Pues las causas normalmente suelen ser, aunque son muchas, la que nos interesa es la falta de oxígeno como consecuencia de la temperatura alta. Pero otros agentes también pueden influir, como algún tóxico o exceso de CO2 por inyección, pueden causar síntomas de hipoxia. Soluciones de emergencia.
1. Quitar un 20 o un 30% del agua. Con esto conseguimos asegurarnos de que haya una buena caída de agua desde el filtro a la superficie del agua y, por tanto, ésta se mueva con brusquedad, quedando el agua bien oxigenada. Segundo, apagar luces para evitar fuentes de calor innecesarias. Recordemos que al bajar la temperatura aumenta el oxígeno disuelto en agua. Quitar CO2 si lo estás inyectando. Suscríbete para no perderte los siguientes vídeos y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo para hacer portalpet.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Montar, cuidar y mantener un acuario de agua fría. Características y peces comunes. La fascinación por los acuarios es atemporal, y uno de los tipos más cautivadores es el acuario de agua fría. Montar y mantener un acuario de agua fría puede ser una experiencia gratificante, pero también implica un compromiso serio para crear un entorno adecuado para los peces. Este artículo explorará detalladamente cómo montar, cuidar y mantener un acuario de agua fría, así como ofrecerá una visión general de algunos de los peces más comunes que prosperan en este hábitat. Montaje del acuario. Antes de sumergirse en el mundo de los acuarios de agua fría, es crucial seleccionar el tamaño adecuado del acuario. Un acuario más grande proporciona una mayor estabilidad y un espacio más habitable para los peces. Se recomienda un mínimo de 20 galones para comenzar, pero acuarios más grandes, como de 40 a 50 galones, son ideales. La ubicación del acuario es otro factor crucial. Evite la luz solar directa y las corrientes de aire. La temperatura ambiente también es esencial, ya que los peces de agua fría prefieren temperaturas más bajas, generalmente entre 10 y 20 grados Celsius. Un sustrato adecuado es esencial. Las gravas finas o arena son opciones populares. Agregue rocas, plantas y otros elementos para proporcionar escondites y zonas de juego para los peces. Asegúrese de que la decoración no interfiera con el flujo del agua y que sea segura para los peces. Los sustratos de colores no son recomendables ya que sueltan sustancias tóxicas, es mejor sustratos que sean lo más naturales posibles. Un sistema de filtración eficiente es esencial para mantener el agua limpia y saludable. Compra un filtro externo o interno, pero sobre todo, asegúrate que los materiales filtrantes sean porosos para que se asienten las bacterias beneficiosas del filtro. La filtración biológica y mecánica son componentes clave. Además, asegúrese de que haya una circulación adecuada para evitar puntos muertos y acumulación de desechos. Algunos de los peces más comunes en acuarios de agua fría incluyen el goldfish, el cometa, la carpa koi y la loach. Estos peces son robustos y pueden adaptarse a temperaturas más bajas. Proporcione una dieta equilibrada para mantener a los peces saludables. Los copos y pellets de calidad, así como alimentos frescos como gusanos y camarones, son opciones adecuadas. Evite el exceso de alimentación para prevenir problemas de salud. Realice cambios parciales de agua regularmente para mantener niveles óptimos de calidad del agua. Pruebe los niveles de amoníaco, nitritos y nitratos para asegurarse de que estén dentro de los rangos adecuados. Mantenimiento del acuario. La limpieza regular es crucial para un acuario saludable. Limpie el vidrio, retire los desechos del fondo y limpie los componentes del filtro según sea necesario. Esto evitará problemas de agua turbia y promoverá la salud de los peces. Las algas pueden ser un problema común en los acuarios de agua fría. Controle la iluminación, realice cambios de agua regulares y considere la introducción de algas comedoras para mantener a raya el crecimiento de algas no deseadas. Esté atento a signos de enfermedad en los peces, como cambios en el comportamiento, pérdida de apetito o manchas anormales. Si se detecta una enfermedad, aísle al pez afectado y trátelo según las indicaciones de un veterinario especializado en peces. El ciclado del acuario es un proceso vital para establecer y mantener un ambiente estable. Este proceso implica la introducción gradual de peces al acuario, permitiendo que las bacterias beneficiosas se desarrollen y establezcan un equilibrio biológico. Este ciclo puede llevar varias semanas, y durante este periodo, es esencial realizar pruebas regulares de los niveles de amoníaco, nitritos y nitratos para asegurarse de que el entorno sea propicio para la vida acuática. Peces comunes en acuarios de agua fría. Goldfish, Carassius auratus, con su distintiva forma y variedad de colores, el goldfish es uno de los peces de acuario más populares. Son resistentes y pueden adaptarse a diversas condiciones de agua. Cometa,
Carassius auratus, similar al goldfish, el cometa se distingue por sus aletas largas y elegantes. Son activos y se llevan bien con otros peces de agua fría. Carpa koi, Cyprinus carpio, con su belleza exótica, las carpas koi son apreciadas por su variabilidad de colores y patrones. Sin embargo, requieren un espacio significativo y una filtración potente. Loach, Botias y Zimunki, los loach son peces más pequeños y sociables que disfrutan de la compañía de otros de su especie. Son excelentes para controlar plagas de caracoles en el acuario. Barbo dorado, Barbus suberti, los barbos dorados son sociales y activos, con un distintivo color dorado. Prosperan en grupos, así que asegúrate de proporcionarles un entorno con escondites y zonas abiertas para nadar. Su comportamiento juguetón los convierte en una adición animada a tu acuario. Tetra Buenos Aires, Ifesobricon anisitsi, para aquellos que buscan peces más pequeños, el Tetra Buenos Aires es una excelente elección. Con un cuerpo plateado y rayas negras, estos tetras añaden vitalidad y movimiento al acuario. Prefieren la compañía de su propia especie, así que manténlos en grupos para fomentar su bienestar. 4. Cebrita danio, Danio rerio. Con su patrón de franjas horizontales, las cebritas danio son peces activos y sociables que prosperan en grupos. 5. Pez gato, Ictalurus punctatus. Con sus barbillones distintivos, los peces gato son excelentes para el control de algas y desechos en el acuario. 6. Locha clima, Misgurnus anguillicaudatus. Con su forma alargada y colores terrosos, la locha clima es conocida por su comportamiento pacífico. 7. Oranda, Carassius auratus oranda. Los orandas son goldfish con una cabeza distintiva y carnosa. Requieren cuidados adicionales debido a su forma única. 8. Pez burbuja, Macropodus opercularis. Con sus aletas largas y colores llamativos, los peces burbuja son activos y deben tener refugios en el acuario. 9. Pez telescopio, Carassius auratus telescopicus. Con ojos protuberantes, los peces telescopio son una variedad única de goldfish que requieren cuidados específicos. 10. Fantail, Carassius auratus fantail. Con sus aletas bifurcadas y cuerpo redondeado, los fantail son goldfish elegantes que necesitan espacio para nadar libremente. Montar un acuario de agua fría es un emocionante proyecto que requiere atención meticulosa a los detalles para garantizar un ambiente saludable y próspero para tus peces. Siga estos pasos detallados para establecer un acuario de agua fría que no solo sea estéticamente agradable, sino también un hábitat propicio para la vida acuática. 1. Investigación preliminar. Antes de comenzar, investigue las especies de peces de agua fría que le interesan. Asegúrese de conocer sus requisitos de hábitat, tamaño y compatibilidad con otras especies. 2. Seleccionar el acuario. Opte por un acuario de tamaño adecuado para las especies que desea mantener. Considere factores como la capacidad, forma y material del tanque. Un acuario más grande tiende a ser más estable y fácil de mantener. 3. Configuración del espacio. Encuentre un lugar adecuado para su acuario. Evite la luz solar directa y las corrientes de aire. Considere la resistencia del suelo y asegúrese de que la ubicación sea conveniente para el mantenimiento regular. 4. Equipamiento básico. Adquiera un filtro de calidad para mantener el agua limpia y un calentador si es necesario. Invierta en un termómetro, luces adecuadas, un sustrato de calidad y adornos para el acuario. 5. Ciclado del acuario. Llene el acuario con agua desclorada y deje que funcione el filtro. El ciclado del acuario es crucial para establecer las bacterias beneficiosas que descompondrán los desechos. Este proceso puede llevar varias semanas. 6. Selección de peces. Añada gradualmente los peces al acuario después de que haya terminado el ciclado. Introduzca solo un pequeño número a la vez para evitar cambios bruscos en la calidad del agua. 7. Alimentación y cuidado diario. Proporcione una dieta equilibrada y adecuada para las especies específicas. Monitoree regularmente la temperatura y la calidad del agua. Realice cambios de agua regulares y aspire los desechos del fondo. 8. Monitoreo de la química del agua. Realice pruebas periódicas de los niveles de amoníaco, nitritos, nitratos y pH.
Ajuste los parámetros según sea necesario para mantener un ambiente estable y saludable. 9. Mantenimiento del filtro. Limpie y reemplace los medios filtrantes según las recomendaciones del fabricante. Un filtro eficiente es esencial para mantener la calidad del agua. 10. Control de plagas y enfermedades. Vigile la salud de sus peces y esté atento a signos de enfermedad. Trate cualquier enfermedad de inmediato y aísle a los peces enfermos para evitar la propagación. 11. Decoración y paisajismo. Agregue plantas vivas o artificiales, rocas y otros elementos decorativos para crear un ambiente natural. Asegúrese de que los elementos sean seguros para los peces y no afecten la calidad del agua. 12. Educación continua. Manténgase informado sobre las últimas investigaciones y prácticas en el cuidado de peces de agua fría. La educación continua es clave para proporcionar el mejor entorno posible a sus peces. 13. Compatibilidad de especies. Investigue y asegúrese de que las especies que cohabitan en su acuario sean compatibles en términos de temperamento, tamaño y requisitos de agua. En resumen, montar, cuidar y mantener un acuario de agua fría es un compromiso que vale la pena para los amantes de los peces. Proporcionar un entorno adecuado y cuidados constantes garantizará la salud y la felicidad de los habitantes acuáticos. Con la elección adecuada de peces y una gestión cuidadosa, un acuario de agua fría puede convertirse en un espectáculo vibrante y fascinante en el hogar. Esta guía va dirigida a todo aquel que empieza en este hobby, y más en concreto con esta especie, los goldfish o peces de agua fría, como queráis llamarlos. La mayoría de nosotros hemos empezado en este mundo con el típico pez rojo, y lo que es peor, con la típica pecera de bola o acuario diminuto de apenas 15 litros de capacidad. En él, el vendedor nos ha endosado la friolera de 5, 6 o más peces, aconsejándonos, como no, que esta especie puede perfectamente vivir en esas condiciones. Imaginaros el panorama: pecera de bola de apenas unos pocos litros de agua donde poder subsistir, sin filtro, aireador ni condiciones de vida. Pues no, oiga, nada más lejos de la realidad. No pueden vivir en esas condiciones, son seres vivos y como tales los tenemos que tratar, cuidar y mantener. Esta guía empieza en el momento justo en el que decidimos que queremos montar un acuario y ver nadar, crecer y reproducirse a nuestros peces. Empecemos pues con el acuario. ¿Cómo debe ser el acuario para los goldfish? De todos he sabido que al principio de iniciar este hobby solemos hacerlo con la idea de comprar un acuario pequeño, con la intención de ver qué tal se nos da, y si todo marcha bien y no se nos mueren los peces, con el tiempo comprarnos un acuario de mayor tamaño y con más capacidad de litros en él. Grave error cometemos nada más iniciarnos. Es más fácil de mantener un acuario de digamos 100 litros, que uno de 15, 20 o 50 litros. Pero eso ya es tema para otro artículo. Continúo. Capacidad del acuario. Esta especie requiere de un mínimo de 40 litros de agua por pez adulto. Digo lo de pez adulto porque a la larga, y si todo va como debe de ir en el acuario, los peces crecerán y necesitarán más espacio para poder nadar y así desarrollarse en todo su esplendor. También porque algún vendedor nos vendrá con el cuento de que al ser aún pequeños pueden perfectamente sobrevivir allí y no caen en la cuenta de que bien cuidados los peces crecen. Dicho esto, y para empezar decidimos comprar un acuario de 100 litros, el que lo quiera de mayor tamaño, ya sabe, este de momento y para empezar nos vale. La grava no debe ser muy gruesa ni tener aristas, ya que a los goldfish les encanta estar todo el tiempo removiendo el fondo en busca de restos de comida que se les haya pasado por alto. Como propia experiencia os digo que en más de una ocasión me he visto obligada a extraer al pez del acuario, ponerlo sobre un paño húmedo y mediante unas pinzas de esas de depilar sacarles con mucho cuidado la piedrecita de dentro de la boca. Por suerte el hecho de haberme percatado de la situación del pez, ha sido crucial a la hora de salvarlo. La decoración. Podemos poner como decoración del acuario troncos, piedras redondeadas, alguna de las variedades de plantas naturales. Digo algunas porque no todas serán respetadas por nuestros peces. Más adelante diré cuáles respetan más. En fin, la decoración ya es cuestión del gusto de cada uno. El filtro. Sin duda la parte principal del acuario, el motor del que depende todo acuario, y sobre todo el que con su buen funcionamiento y condiciones hará que el ecosistema del acuario sea el óptimo para que nuestros peces estén en las mejores condiciones posible. Se debe de tener un filtro y los materiales filtrantes para que sea capaz de mantener nuestro ecosistema en condiciones. El filtro
el filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en una hora. Es donde va alojada la masa filtrante biológica y la mecánica. Fundamentalmente hay filtros externos e internos, altamente recomendados son los externos. Debe estar funcionando las 24 horas del día, si no corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del filtro. No obstante, si permanece con agua es posible tener el filtro apagado sin problemas durante las tareas de mantenimiento. El material filtrante del filtro, existen fundamentalmente dos, el biológico y el mecánico. El primero donde se alojan las bacterias y el segundo el que frena y sujeta a la porquería. Hay filtrados químicos, por ejemplo carbón activo que filtra sustancias químicas, como restos de medicamentos, metales pesados, sustancias orgánicas. La masa filtrante biológica del filtro debe estar acorde al número de peces que tengas, detectable si hay amoníaco o nitritos y estás fuera de la fase de ciclado. En ese caso, la masa biológica no será suficiente. Siempre se debe lavar en agua de acuario previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni estrujar las esponjas o materiales que se puedan estrujar pues te cargas a las bacterias. El material filtrante biológico nunca se debe cambiar todo a la vez, si es necesario se cambiará gradualmente, primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos acuaristas y dale a la campanilla para que te avise del próximo vídeo. Seguimos. Parte principal también para mantener el agua del acuario en condiciones consiste en hacer cambios de agua semanales y frecuentes sifonados al sustrato. Los cambios de agua deben ser semanales y con el agua previamente declorada, bien dejándola reposar al menos 48 horas, bien mediante un anticloro adecuado. Sifonar el acuario consiste en extraer mediante succión parte de la suciedad acumulada en el sustrato, para así ayudar al filtro biológico en la limpieza del mismo. Dicha extracción se realizará mediante un tubo al que previamente le hayamos añadido una campana en el otro extremo. Como nota a tener en cuenta, nunca hacer más del 50% del sustrato, y hacerlo de mes en mes o cada 2 meses. Con plantas mejor hacerlo con mucho cuidado y alrededor de ellas para evitar desplantarlas, solo superficialmente. El aireador o difusor de burbujas, no es que sea imprescindible en el acuario, pero sí conveniente. Se podría ahorrar su colocación si disponemos de un filtro de cascada. Dicho filtro al entrar en contacto con el agua del acuario lo hace en forma de cascada, rompiendo la superficie y favoreciendo a la formación de pequeñas burbujas de aire que son las encargadas de oxigenar el agua del acuario. Este proceso proporciona a los peces la cantidad de oxígeno necesario para oxigenar el agua y no tener que subir a la superficie para respirar. La iluminación. La iluminación ha de ser tenue, evitando el exceso de luz artificial o solar directa. Por norma y si tenemos pensado mantener plantas naturales en nuestro acuario deberemos como mínimo 0,5 vatios por cada litro de agua. Necesitando de una duración diaria de alumbrado de 10 a 12 horas. Las plantas. La vegetación del acuario ha de estar formada por especies resistentes y de hojas duras, no impidiendo que los peces naden con soltura. Se recomiendan Vallisneria, Hygrophila, Anubia, Elodea, Echinodorus, etc. Ya que al ser de hoja más dura y resistente evitamos que los peces las mordisquen. Es imprescindible añadir un aporte vegetal en su alimentación ya que así evitaremos en lo posible que se coman las plantas, aunque eso no evitará que se dediquen a desplantarlas. Llegados a este punto ya tenemos el acuario montado, pero aún no podemos introducir los peces. El motivo es que antes de meter los peces en el acuario tendremos que ciclarlo convenientemente. De este modo evitaremos algún que otro problema mayor, e incluso la muerte de alguno de ellos. Para saber en qué consiste el ciclado nada mejor que leer este tema, seguro que te resulta de lo más interesante y revelador. No debéis asustaros con tantos tecnicismos, veréis cómo luego no resulta tan complicado como parece. ¿Cuántos goldfish puedo meter en el acuario? Ya hemos llegado a la pregunta crucial y la que todos nos hacemos nada más comprarnos el acuario, ¿cuántos peces puedo meter? Como ya hemos dicho al principio del artículo, esta variedad requiere de un mínimo de 40 litros por pez adulto, así que la cantidad de peces a introducir dependerá también del número de litros con los que dispongamos. Un dato a tener muy en cuenta es que un acuario superpoblado es un acuario destinado al desastre. Así pues,
Una vez que tengamos claro qué variedades queremos mantener, nos decantamos por solo Goldfish o algún compañero de otra variedad en sustitución de uno de ellos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos acuaristas y dale a la campanilla para que te avise del próximo vídeo. Pon en los comentarios si te ha gustado este vídeo. Un saludo y a disfrutar de nuestros peces.